especial en la selección de gametas y embriones humanos. Y yo les voy a comentar ahora que Cristian Álvarez es egresado de nuestra facultad, biólogo, máster en bioquímica en nuestra universidad, máster en gerencia de servicios de salud, doctorado en bioquímica en la Universidad de Buenos Aires, director del laboratorio de embriología y embriología de Fertilia, Argentina, especialista en embriología clínica, andrología y genética reproductiva por SAMER, SAED y la Red Lara, presidente de la Sociedad Argentina de Embriología Clínica, exdirector de Reprogenetics Argentina y Laboratorio de Genética Reproductiva de Novagen, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva SAMER y Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva ALMER, con más de 150 trabajos presentados en congresos, 25 artículos científicos publicados y galardonado con 16 distinciones científicas. Y lo más importante, egresado de mi laboratorio. Bienvenido, Cristian. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un gran honor y un placer estar aquí con ustedes compartiendo este simposio en nuestra alma mater, San Marcos. Y en primer lugar quiero agradecer al comité organizador por la invitación y en especial a la profesora Marta, quien hace 23 años la conocí y junto con mi esposa iniciamos este camino de la reproducción, y es ella quien nos impulsó y nos motivó desde la universidad a poder continuar este camino. Y también nos ha permitido, gracias a la vida, poder seguir teniendo vínculos y trabajar juntos y colaborar juntos haciendo ciencia. Y realmente para mí es una alegría y un honor estar aquí con ustedes. Y obviamente compartir con Marcelo y con Javier, quienes también en sus áreas uno ha ido admirando a lo largo de los años y conociéndolos, así que para mí es un honor también compartir con ellos. Yo les voy a hablar un poco de lo que ha venido hablando Javier, en general en relación a la parte de la genética. Voy a hablar un poquito de la biopsia, pero muy breve. La idea es que ustedes se lleven un pantallazo, digamos, de dónde está la genética aplicada a la selección de gametos y embriones y cómo la inteligencia artificial ayuda hoy en día a un poco lo que decía Javier de lo que se hacía hace 20, 30 años y cómo podemos mejorar esas circunstancias. Bien, esta es una frase que la verdad que me parece muy interesante, porque cuando empecé a hacer genética y especialmente secuenciación, fui a un summit de Illumina, me acuerdo, en San Diego, y la primera charla fue acerca de lo que tiene que ver con la medicina personalizada o individualizada. Yo considero que hoy en día tratamientos de cáncer, tratamientos de fertilidad, etcétera, se abocan justamente a personalizar los tratamientos. Y esta frase me parece fundamental porque nosotros formamos parte de un equipo médico. Nosotros, los embriólogos, no somos unos bichos raros detrás de una puerta trabajando, sino que somos parte de un equipo que hace medicina reproductiva y conocemos de medicina, y por lo tanto tratamos de aportar justamente al diagnóstico y al tratamiento de la infertilidad de estas parejas. Entonces, esta frase dice que un buen médico trata las enfermedades, pero un gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y esto que mostró Javier del registro latinoamericano, si bien es cierto, es un ámbito global de lo que nos muestran los datos del registro, de lo que ocurre en Latinoamérica, de los resultados, eso no quiere decir que cada paciente es una historia diferente, ¿sí? Y eso lo tenemos que conocer, porque no podemos tratar a todos con la misma receta. Entonces, ¿cómo hacemos para individualizar a cada uno de nuestros pacientes? Es entendiendo el background clínico que tiene cada uno de ellos y cuál es la terapéutica que se puede ajustar en la mejor medida para mejorar sus resultados. Bueno, la genética vino a ayudar justamente a esa personalización. La genética molecular en general está abordada entre muchas áreas de la ciencia. La genética forense, la microbiología, la medicina en sí en general, las enfermedades hereditarias humanas, el cáncer en sí, pero la salud reproductiva hoy en día pasó a tener
un lugar en esta gran área de la genética molecular. Y muchos piensan cuando hablas de genética molecular es que hablamos de bebés de diseño, es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿sí? La aparición de CRISPR-Cas y la posibilidad de editar genéticamente ADN en general, aplicado a la reproducción, uno piensa, y seguro deben de estar toqueteando embriones o ADN embrionario, y la genética pasa a tener este concepto. Yo les quiero decir que eso no ocurre hoy en día, ¿sí? Cuando hablamos de genética, hablamos principalmente de disminución de riesgos, ¿sí? Y no necesariamente que tenga que ver con manejo o edición de algún material genético asociado a un embrión humano. Esto siempre es bueno dejarlo claro porque muchas veces se asocia la reproducción humana en la embriología y la genética a este concepto. En algún momento ¿en dónde puede estar situada la genética? Esto es muy interesante porque la profesora y Javier hablaban de esto del tiempo, de la edad y cuando yo me dispongo para pensar en tener hijos. En realidad yo pienso que el momento del pensar en tener hijos es un momento importante. El problema es cuando vos no pensás el antes. Esta etapa del enamoramiento, ¿sí? Donde uno dice, bueno, esta será la pareja con la cual yo me voy a casar, tener hijos. Uno no está pensando si esa persona es compatible conmigo desde el punto de vista genético. Hoy en día, si nosotros buscamos en la literatura y en nuestra realidad, incluso yo mismo, hemos hecho estudios en parejas donde hemos encontrado justamente la posibilidad de compartir mutaciones para determinados genes que generan enfermedades severas. Y eso está asociado altamente o principalmente a una cuestión étnica, ¿sí? Si no es cierto, el Perú tiene una conformación étnica diferente a la Argentina. En la Argentina, por ejemplo, hay una composición judía askenazí bastante importante y bastante población proveniente del Mediterráneo, con lo cual hay una alta prevalencia de enfermedades genéticas. Entonces, los estudios preconcepcionales, ese concepto de antes de buscar tener un hijo, hoy en día ya se está incorporando en la salud reproductiva. Es decir, ya el concepto de buscar tener un menor riesgo de tener un niño afectado por alguna enfermedad. Si vos lográs ya intentar tener un hijo, bueno, y no conseguís lograrlo de manera natural, los tratamientos de reproducción asistida sin duda son una de las posibilidades. Y la genética en ese punto, a través de las biopsias para seleccionar embriones euploides, es una de las alternativas de disminución de riesgos. Y a nivel neonatal y a nivel prenatal también hoy en día existe abordaje genético. Hoy en día, seguramente muchos lo saben, pero en semana 7 de gestación yo le puedo sacar sangre a la mamá y puedo saber si ese bebé tiene o no una característica genética determinada, sin necesidad de tocar al bebé, simplemente con la sangre de la madre, en donde a través de ella podemos obtener ADN del feto y podemos hacer un diagnóstico prenatal mucho más juicioso, alcanzando tasas de valor predictivo positivo para algunas anomalías cromosómicas de más del 99.7%. Con lo cual eso hoy en día la genética incorporó al diagnóstico reproductivo en las diferentes etapas: preconcepcional, preimplantatorio, prenatal y postnatal, ¿sí? En los nacimientos, en la evaluación de los niños que han nacido, por ejemplo, por tratamientos de reproducción. El concepto entonces en genética, en esta etapa de la ciencia abocada a la medicina, tiene que ver con disminución de riesgo, ¿sí? Es ese gran temor que tenemos todos los padres, seguramente, de tener un niño con alguna enfermedad o afectados con alguna situación médica. Entonces, si esto se pone en el escenario de la salud reproductiva, si bien es cierto, por todo el tiempo se determinó que los tratamientos de reproducción humana asistida no garantizan un niño sano, no quiere decir que esto no sea posible lograrlo. Y no quiere decir que no apuntemos a ello. Con lo cual, la genética reproductiva nos marca un camino para poder lograrlo. El problema es cuando queremos meter en este escenario todo lo que existe en el mercado y no tenemos un filtro realmente que nos permita decidir por cosas que realmente tienen base científica. Las anomalías genéticas, en realidad, cuando nosotros hablamos de enfermedades propiamente dichas,
las podemos dividir en tres grandes grupos: los cromosómicos, los genómicos y los multifactoriales. Tal vez muchos de ustedes conocen más las naturalezas cromosómicas, que son las que uno puede constituir a través de un estudio de PGT, como mostró Javier. Pero las anomalias genómicas no aparecen en un estudio de PGT, ¿sí? Porque son estudios que van por el camino de las enfermedades monogénicas. Y las alteraciones o multifactoriales tienen otra connotación. Pero si yo les dijera cuáles son los números de recién nacidos que presentan alguna de estas anomalías, sin duda se van a sorprender, ¿sí? Y la gran mayoría de estas enfermedades pueden ser prevenibles. Entonces, si nosotros podemos intervenir de alguna manera, disminuyendo los riesgos, eso puede favorecer justamente que estas enfermedades aparezcan en menor medida. ¿Por qué? Porque necesitamos entender dos motivos principalmente. A nivel de Estado, sostener estas enfermedades desde el punto de vista gubernamental es muy costoso para los sistemas de salud, ¿sí? Y por otro lado, a nivel personal, lo que significa tener un recién nacido o un bebé que tenga alguna afectación. Entonces, en las situaciones, lo que siempre nos dicen, o los casos que hemos tenido, si usted sabía que esto se podía evitar, ¿por qué no me lo dijo? ¿Sí? Y es muy tarde ya. Entonces ahí es donde nos queremos parar y posicionar, advirtiendo que esto se puede evitar y disminuir ese riesgo de aparición. ¿Siguiente? Las técnicas han ido evolucionando. Como dijo Javier, empezamos con el FISH y el cariotipo convencional, y a mí me tocó hacer la transición desde el FISH, pasando por el array y terminando con el NGS, ¿sí? Pude participar de toda esta evolución de la genética en reproducción y pude ver que los alcances de la secuenciación de nueva generación nos permitió justamente tener un panorama mucho más amplio de lo que implica el diagnóstico, ¿sí? La secuenciación realmente nos ayudó muchísimo a entender cosas que tenían que ver con aspectos monogénicos, y a nivel cromosómico sin duda nos dio un mayor alcance de lo que nos daba el FISH, con hasta 12 cromosomas evaluados, y con la secuenciación prácticamente pudimos evaluar todos los cromosomas. Siguiente. Lo que se determinó en general en la reproducción humana a través de la genética es el establecimiento de plataformas genómicas, es decir, plataformas de microarreglos o de secuenciación que nos permitieran abordar estos temas de genética. Siguiente. Entonces, el concepto es prevención. El concepto muchas veces se confunde con eugenesia, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy claro, no es lo mismo. La eugenesia busca el perfeccionamiento de la especie humana. Acá no estamos en búsqueda de eso, estamos previniendo que una personita tenga una enfermedad, que es diferente. Yo no estoy modificando las cosas a favor, estoy evitando que esa persona sufra de una patología que lo lleve a la muerte temprana o tal vez una vida con una cuestión muy difícil de sobrellevar, ¿sí? Siguiente. Y eso tiene un concepto, que la prevención es mucho mejor que la cura de las enfermedades. Desde el concepto grande macroeconómico hasta el concepto, como les digo, de la familia propiamente dicha. Siguiente. Entonces, a nivel del screening de portadores, esta es una experiencia que hicimos en Argentina hace muchos años ya, hace más de 10 años que venimos trabajando con eso, que es todas las parejas que consultan por fertilidad, les proponemos hacer esta evaluación de saber en qué proporción son portadores de alguna de las enfermedades más severas que existen y que son reportadas. Y así también lo hacemos en nuestros donantes de semen y en nuestras donantes de óvulos. Siguiente. Y pudimos establecer realmente una tasa de prevalencia bastante alta. Y como les digo, la Argentina tal vez tenga un sesgo de selección por población, por su origen, pero la fibrosis quística, si yo tomo 24 mujeres argentinas, una es portadora de una mutación por la fibrosis quística. No sé si conocen la enfermedad, pero los que la conozcan saben que es una enfermedad de un alto impacto médico y que tiene pronóstico de vida comprometido, ¿sí? Y que una de cada 24 personas, entre hombres y mujeres argentinos, son portadores de esa enfermedad.
La sordera no sindrómica es una enfermedad bastante mediterránea también, y el déficit de biotinidasa es una enfermedad metabólica. La atrofia muscular espinal tiene una prevalencia de 1 en 27. Es altísima, ¿no? Entonces, 1 de cada 27 personas que buscan tener un hijo son portadores de esta enfermedad. Ahora, es cierto, me puedes decir, bueno, Cris, ¿cuál es la chance de que estas dos personas justo se junten? Bueno, el reporte está entre un 2 a un 5%, de que justo dos personas portadoras de estas enfermedades tengan la suerte de ser una pareja y querer tener un hijo. Entonces, realmente, como dice Javier, en números pequeños por ahí no se nota, pero a nivel poblacional es enorme. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tratar de realmente hacer evidente que esto existe. Yo siempre cuento, una vez tuve la suerte de participar de un evento como el presidente de la Sociedad Argentina de Fibrosis Quística. Un señor de procedencia judía askenazí, con 3 hijos, 2 muertos por fibrosis quística, hace muchos años, y un día lo invité al Sejir para hablar de este tema. Y él me dijo, si hace 30 años me hubiesen dicho que esto existía, realmente yo no estaría acá con 2 hijos menos. Y uno que la sufre, ¿no? Entonces, realmente es importante ver, y esa persona es médico, o sea, tenía conocimiento como para poder explorar estas cosas, pero no existían, no se hablaba de estos temas, ¿sí? ¿Qué hace el estudio? Lo que hace es disminuir el riesgo. Si yo te hago el estudio antes, vos por tu etnia tenés un riesgo determinado. Al hacer el estudio y ser negativo para esas mutaciones, tu riesgo baja significativamente. Entonces, si yo tengo una persona que hace este estudio y otra que hicieron el mismo estudio y el riesgo le da negativo, significa que su riesgo disminuye de manera importante. Y eso te da una tranquilidad. ¿Qué es lo que hace si finalmente estas dos personas tienen la enfermedad y lamentablemente no hay otra opción? Se les ofrecen diferentes alternativas. Obviamente no cambiar de pareja, se les ofrece cambiar de gameto, o usar un banco de semen o usar un banco de óvulos. Se le ofrece la donación, en este caso la adopción como una alternativa, y la otra es hacer un estudio genético en los embriones. Pero el estudio genético, entiendan, no busca evitar la enfermedad. Lo único que busca es encontrar el embrión que no la tenga, ¿sí? Que es diferente a tocar al embrión y tratar de mejorarlo. Acá no estamos haciendo eso, estamos evitando elegir el enfermito, el que está afectado, y buscar al sano y tratar de transferir ese embrión sano. Yo tuve la oportunidad de participar del primer nacimiento de un PGTM para mucopolisacaridosis tipo 4, que es una enfermedad muy grave en los niños, de una pareja que había perdido 2 hijos con esta enfermedad, y nunca se había hecho en la Argentina el diagnóstico de este tipo. Y la verdad que fue gratificante poderle dar a esta pareja la posibilidad de tener un hijo sano, ¿sí? Pero necesitamos 12 embriones para lograr tener ese embrión sano. Hoy en día esa niñita creo que tiene 4 años. Pero realmente ese es nuestro objetivo, ¿sí? El otro tema es esto que también habló Javier, la edad. Cuando estamos aquí, sin duda todo está bien. Sin duda veo muchas chicas jóvenes. Ninguna de ustedes por ahí se pregunta, che, voy a preservar mi fertilidad porque quiero hacer el doctorado. Realmente es muy difícil enfrentarse a esa pregunta. La edad promedio de preservación de la fertilidad en la Argentina de óvulos es de 37,5 años. Tarde. Es tarde, porque como bien dijo Javier, las aneuploidías a esa edad son más de la mitad de los óvulos aneuploides. La idea es tratar de hacer concientización de que estas mujeres logren acceder a los tratamientos de preservación a los 30 años, ¿sí? Y evitar que pasen por estos momentos difíciles de entrar en años, ¿no? Y todo lo que eso conlleva reproductivamente hablando. Siguiente. Entonces, ¿qué implica esto? Siguiente. Que a medida que aumenta la edad, aumenta el índice de aneuploidías en los ovocitos. Siguiente.
Y esto principalmente ocurre en la metafase 1, es decir, en la primera meiosis del ovocito. Con lo cual, eso significa que los óvulos de una mujer de 37 años en realidad tienen 38. ¿Sí? Porque en la vida fetal también ocurre este mecanismo de envejecimiento. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Las principales anomalías cromosómicas son las que conocemos: 13, 18, 21, 16, que genera restricción del crecimiento, que también es una patología muy importante y que tenemos que preservar. Siguiente. ¿Y dónde ocurre esto? Ocurre aquí, en este momento mágico que es la primera separación de la meiosis del cuerpo ovular. Y este mecanismo ocurre principalmente una vez por mes cuando madura el óvulo debido al pico de LH. Y esto está significativamente afectado por muchos otros factores, principalmente metabólicos de la paciente. Entonces, no solamente es la edad, es el sobrepeso, es el consumo de drogas, es el consumo de fármacos y una serie de factores que afectan este momento que nos genera tal vez una neuploidía. Siguiente. Cuando estudiamos embriones, vemos el mismo resultado. Este es un dato nuestro donde estudiamos embriones de mujeres de diferentes edades y claramente vemos que mujeres de más de 41 años, como bien dijo Javier, el 80% de sus embriones son aneuploides, es decir, que son cromosómicamente inviables. Con lo cual, esa señora cuando viene con 41 años y tiene 2 o 1 embrión, su chance de no lograr el embarazo es mucho más alta que de lograrlo. ¿Cuál es la principal causa? Seguramente la aneuploidía cromosómica. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si tenés la suerte de tener que elegir? Digo, bueno, como bien dijo Javier también, hay que elegir. Idealmente transfiramos uno. Y tenemos 3, 4 embriones. ¿Cuál elijo? Bueno, vamos a tratar de alguna forma usar una herramienta objetiva para poder determinar una forma de elección. Siguiente. Y ahí entra el PGT. El PGT-A, en este caso para neuploidías, nos permitió en diferentes estadios de desarrollo del embrión, desde el cigoto al estadio de clivaje o ahora en el blastocisto, con diferentes técnicas diagnósticas poder determinar los embriones cromosómicamente euploides. Y de tal manera decir que ese embrión podría llegar a generar un recién nacido. Siguiente. Esta es una diapo de cortesía de nuestra Sole, donde ella nos muestra en este momento cómo se genera ese proceso, en donde uno abre la zona pelúcida, ¿sí?, mediante el uso del láser, y posteriormente las células del trofo ectodermo van a salir por ese agujerito y uno va a tomar esas 4 o 5 células del embrión para poder ser analizadas. Siguiente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta mira que ven acá es el láser, solamente que lo único que se ve es el rompimiento de las uniones célula-célula que se produce mediante el gatillo del láser. Aunque parezca cruento, como dijo Javier, uno dice, ¿cómo después de esto puede nacer un niño? ¿Sí? Si uno lo hace con manos expertas y entrenadas, tomar 4 o 5 células de este embrión en el estadio del blastocisto, realmente esto no genera daño siempre y cuando sean personas entrenadas. ¿Por qué? Porque esto quema la célula y si uno no da el gatillo en el lugar adecuado, directamente rompes la célula. ¿Sí? Finalmente, ahí se ven las uniones, uno da el último golpe, si querés, de láser y se termina rompiendo. Y miren cómo queda el embrión, ¿no? Todo retorcido y después de media hora aproximadamente vuelve a la normalidad y se debe de congelar para su estudio. Bien. Resultado, bueno, esto es lo que yo tenía como resultado. Biopsiaba y iba y analizaba las células por NGS. Y lo que tengo es un cariotipo molecular. Todos los cromosomas, y yo puedo decir que este embrión en esas células que yo biopsié tiene una connotación euploide. Y puedo saber el sexo también, que eso es una de las cosas que a mi entender hoy en día tienen como justificativo que el PGT también haya aumentado en mujeres jóvenes que quieren saber el sexo de sus embriones para elegir de alguna manera el niño que quieren tener, lo cual no sé si es una indicación, pero existe. Siguiente. Puedo determinar fácilmente con un embrión le falta un cromosoma 14.
¿sí? Y esto es una monosomía de un embrión de sexo masculino. Siguiente. Puedo determinar una trisomía parcial segmentaria de manera muy sencilla. Le puedo decir que a este embrión le sobra un pedazo del cromosoma 1. Estos no andan por la calle caminando, ¿sí? O sea, no hay trisomías 1 caminando, y menos segmentarias, con lo cual esto no es viable y compatible con la vida. Siguiente. O puedo ver algo así, que son complejos mosaicos anormales, que tenemos múltiples ganancias y pérdidas, que en definitiva nos hablan de que este embrión es caótico y que su composición cromosómica es realmente aberrante. Siguiente. Ahora, en cuanto a los resultados, el PGT aumenta la tasa de implantación por transferencia, como bien dijo Javier, disminuye la tasa de aborto, disminuye la probabilidad de tener niños con anomalías cromosómicas, aumenta la tasa de nacido vivo por transferencia, disminuye el tiempo para lograr el embarazo. Es decir, esas parejas que dicen yo quiero embarazar lo antes posible. Bueno, si no tuvieses que pasar por muchas transferencias, con esta técnica podrías acortar ese tiempo de búsqueda. Y permite la selección de un único embrión para ser transferido idealmente. Siguiente. Pero hay un concepto que el paciente tiene que entender, que a veces es medio obvio, pero es importante que lo entendamos. No generamos embriones euploides, nuevamente no corregimos cosas, ¿sí? Y no mejora la tasa de embarazo acumulada. Finalmente, la tasa de embarazo final de la paciente es la misma, ¿sí? Porque voy a llegar a transferir todos sus embriones. Pero por transferencia, sin duda que sí es un beneficio. ¿Siguiente? Y algo que también es importante, donde nosotros trabajamos mucho en el diagnóstico, porque si bien es cierto, cuando logran el embarazo es muy bonito, pero también cuando pierden los embarazos es un tema. ¿Sí? El aborto para una mujer muchas veces es más doloroso que el no embarazo. Y lo que siempre quiere saber la mujer es la causa. Digo la mujer, pero en realidad es la pareja. El 65% de las causas de aborto son cromosómicas. El tema es que el método de estudio para determinar eso es cariotipo convencional. El 50% de esos cariotipos no son cultivables. Entonces ese diagnóstico se queda vacío y la paciente se queda sin la información. Siguiente. ¿Qué fue lo que hicimos? Incorporar los estudios moleculares en los estudios de material de aborto. Siguiente. Y podemos determinar translocaciones no balanceadas, que muchas veces son causa de abortos. Siguiente. En el cromosoma 10, en el cromosoma 13. Siguiente. O directamente, ustedes saben, por ahí no lo saben, pero la mayor causa de aborto cromosómico es un síndrome de Tartan mosaico. ¿Sí? Nenas que le falta un cromosoma X, completo o en naturaleza mosaico. Y eso lo podemos determinar incluso desde las 7 semanas de la pérdida de la gestación. Así es como me llegaban los materiales y teníamos que hacer los estudios. Pero una paciente que se lleva esa información sin duda le sirve para un siguiente tratamiento, porque si aparece una translocación desbalanceada, significa que probablemente esa paciente o su pareja tenga una translocación balanceada. Y probablemente no lo sabía. ¿Sí? Siguiente. Y la genética se acompañó del crecimiento de la embriología en sí. Como bien dijo Javier, fuimos evolucionando de estas incubadoras. Hoy en día tenemos de este tipo, siguiente, y nosotros mirábamos nuestros embriones y miramos nuestros embriones día por día hasta hace poco, y hoy en día directamente los llevamos hasta este estadio, al estadio de blastocisto, donde normalmente son transferidos y o criopreservados. Siguiente. Y apareció la inteligencia artificial, apareció la automatización, donde yo ni siquiera tengo que ir a ver la fecundación, que era lo que decía Javier, que ahora ya ni siquiera necesitamos ir a ver la fértil, yo la puedo ver desde el teléfono, ¿sí? Fecundó, no fecundó, y total, el medio de cultivo lo puedo manejar. Siguiente. Y puedo hacerme una película de lo que debí ver en todos los días y no lo vi por no sacarlo, y puedo generar una película de 5, 6, 7 días de reproducción resumidas en 1 minuto que me permita ver el desarrollo embrionario.
desde el cigoto hasta el blastocisto, ¿no?